Mis hermanos, que Dios le bendiga en gran manera. Bendito Dios. Vamos a estudiar. Mi nombre es Ana Muñoz. Vamos a dar en esta noche el tema del orgullo. Bendito Dios. Y para el tema del orgullo, gloria a Jesús, vamos a tomar el Salmo 10, el versículo 4, que dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Bendito Jesús. ¿Qué es el orgullo? Dice que en hebreo el orgullo significa, gloria a Dios, hacerse alto. Es decir, una persona orgullosa es una persona arrogante y soberbia, y se define como el espíritu del enemigo. Es decir, la soberbia y la arrogancia es pecado. Este espíritu de orgullo es la raíz de todos los pecados. Es decir, este pecado llevó al enemigo a rebelarse contra Dios. A rebelarse contra Dios. Dice que si caminamos con orgullo podemos caer en cualquier pecado. Y el orgullo se tiene el concepto exagerado de uno mismo. Una persona orgullosa es una persona que tiene un concepto exagerado de él. Y el orgullo es una conducta de superioridad. Y la psicología ven esta conducta como un trastorno de personalidad, es decir, hacen que las personas sean como son en relación a sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. Es decir, lo que ellos piensan, ellos reflejan. Lo que ellos sienten, ellos lo reflejan. Y el comportamiento de ellos también ellos lo dan a conocer. No logran desarrollar una conducta alternativa. Es decir, una persona orgullosa entiende que no hay otro cambio, que no hay más posibilidades, que no hay más, no toma en cuenta más opiniones, sino que no se amoldan a ninguna otra opinión, sino solamente al ego de ellos, porque ellos entienden que ellos siempre tienen la razón y que no le gusta a una persona orgullosa, no le gusta pedir perdón, es decir, no piden perdón, no se disculpan, se sienten amenazados. ¿Por qué se sienten amenazados? Siempre están a la defensiva, porque ellos entienden que no, más nadie tiene la razón que ellos, porque ellos les gusta. Una persona orgullosa es una persona que le gusta tener la última palabra en todo. No admiten que ellos pierden, es decir, no, yo tengo la razón porque yo lo dije, porque sí. Usted ve, mis hermanos, que a veces hay esposo, hay pareja, que aunque ellos no tengan y jefe y todo como sea, es decir, hay muchos tipos de personas y lo hemos visto, que hay personas que aunque no tengan la razón, sí, es así como yo lo digo, porque yo lo digo. Es decir, que Dios nos libre a nosotros como siervo y sierva de Dios tener ese espíritu de orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo, mis hermanos, también es un estado mental, o más esencialmente una condición del corazón, escuche, en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida por el gobierno de su propia voluntad. Es decir, sacan a Dios de su vida y ponen su propia voluntad. Son inflexibles en su conducta de superioridad, y la psicología, mis hermanos, lo ve como un trastorno de la persona. Es decir, hacen que la persona sean como son en relación a su pensamiento, a su sentimiento y a su comportamiento.
no logran desarrollar una conducta alternativa, es decir, no admiten que otra persona puede tener la razón. Por eso tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que nos dé discernimiento y nos dé entendimiento, porque cuando nosotros lidiamos con una persona orgullosa, nosotros tenemos que orar a Dios y quedarnos callados. Por eso a veces nosotros, porque es que esa persona, mis hermanos, no la vamos a hacer entender, porque no se amordan a otras opiniones. Escuche, le gusta, no le gusta, no piden perdón, no piden disculpa. Es decir, ellos siempre tienen la última palabra en todo. ¿Por qué? Porque ellos, una persona orgullosa, mis hermanos, es un espíritu maligno, es un espíritu que se viene metiendo poco a poco. Una persona con orgullo no es una persona que viene de pronto y aparece con este orgullo. Esto va poco a poco, poco a poco. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos ayude nuestros hijos cada día, mis hermanos, que nosotros a nuestros hijos tenemos que hablarle a nuestros hijos, decirle, mira, mi hijo tiene que ser, debe de ser humilde. Si tú ves una persona y tú tienes que ayudarlo, ayúdalo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios siempre nos ayude a moldear nuestros hijos por el camino del bien. Vemos nosotros, ¿verdad? En Filipenses 2, el versículo 6 y 8. Busque su Biblia y venga estudiando conmigo y mirando los versículos. Vemos que en Filipenses 2, el versículo del 6 al 8, gloria a Jesús. Pero antes de ver estos versículos, vamos a ir al Salmo, ¿verdad? Que habíamos leído el Salmo 10, el versículo 4, que dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, donde vimos que suplanta el gobierno de Dios en su vida por su propia voluntad y su propio deseo. Gloria a Jesús. Así es que vamos conmigo en la Biblia, vamos estudiando para que nosotros podamos entender y tener claro lo que es una persona orgullosa, para que podamos detectar lo que es una persona orgullosa. Y buscamos Filipenses 2, versículos 6 al 8, que quiere decir, gloria a Dios, el versículo 6 dice de Filipenses 2, 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Escuche, ¿quién se humilló? Dios, Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y dice que en condición de hombre, escuche, viviendo como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, aquí vemos que Jesús hizo la voluntad de su Padre Dios, haciéndose obediente, y murió en la cruz del Calvario, donde pagó nuestro pecado. Y por eso nosotros ahora nos corresponde la parte donde nosotros tenemos que cuidarnos del pecado, del orgullo, de la altivez, de la soberbia, y pedirle a Dios que nos ayude a vivir conforme a su voluntad y a su propósito. Bendito Dios. Porque nosotros vemos aquí donde Dios por eso fue, mis hermanos, que el pueblo de Israel no reconoció a Jesús, el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese que vino y pagó en la cruz del Calvario con su sangre. ¿Por qué? Porque vino humillado, vino como hombre, vino a servir, no vino a ser servido, es decir, no vino lleno como el pueblo de Israel lo esperaba. Por eso lo desecharon. Más por eso dice, aquellos que creen y lo reciben, ¿verdad? A ellos el Señor nos dio potestad a nosotros los gentiles,
todo aquel que cree en Él, que Él es el Cristo de la gloria, el que vino, ¿verdad? Y nos limpió. ¿Por qué? Porque nosotros vimos donde el enemigo se rebeló y vimos también donde el Señor, ¿verdad? A Adán y Eva lo puso en obediencia y le dijo, coman de todo coman. Pero Dios solo le pidió una sola cosa. ¿Y cuál fue lo que Dios le pidió? Obediencia. Por eso vemos el Hijo de Dios que vino obediente. El Señor solo le pedía a Adán y a Eva la obediencia, pero no obedecieron. Hicieron conforme a lo que ellos entendieron que debían de hacer. Es decir, nosotros vemos en la Biblia, mis hermanos, hay tantos ejemplos, hay tantos casos del orgullo, pero vemos nosotros verdaderamente un rey muy orgulloso y que no le fue nada bien. Bendito Jesús. No le fue nada bien en el orgullo, porque que Dios es claro, mis hermanos, en su palabra. El Señor dice que el altivo, ¿verdad? Él lo mira de lejos. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, hacernos, es decir, por eso es que dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Por qué? Porque a los humildes, Dios trabaja con los humildes, pero los soberbios, Dios lo mira de lejos, de allá, porque a Dios no le agrada. Un corazón activo, no, a Dios no le agrada, porque Dios es un Dios de amor. Por eso vemos que dice que la misericordia de Dios es tan, pero tan grande, mis hermanos, porque usted se imagina que Dios nos pagara a nosotros conforme a nuestro pecado. ¿Ah? Si Dios nos pagara conforme a nuestro pecado, nosotros quedáramos muy mal parados. Pero en el tema del orgullo, hay un juez que se llama Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Y nosotros vemos el orgullo de este rey aquí en Daniel. Vamos conmigo, busquen la Biblia. Esto es para que usted estudie conmigo, que usted tome su libreta y usted estudie conmigo aquí en Daniel 4. Busque Daniel 4, el versículo 30. Gloria a Dios. Dice aquí, sabemos que el rey Nabucodonosor era muy orgulloso. Y vemos aquí que dice Daniel 4, el versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Escuche lo que dijo este rey, que yo, oiga, que ese rey Nabucodonosor, que yo edifiqué para casa real, con la fuerza, escuche lo que dice ahí, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Escuche lo soberbio, con la fuerza de él. No es es decir, este rey miraba, contemplaba, mis hermanos. Se dice que la gran Babilonia era algo maravilloso, era hermoso, porque se dice que la esposa del rey Nabucodonosor en Babilonia estaban los jardines más bellos y más preciosos, porque la esposa del rey Nabucodonosor se dedicó a estos jardines, pero esto no solo eran los jardines, esto era un palacio tremendo, porque era un rey muy activo, muchas naciones le tenían temor a este rey porque era muy despiadado, muy cruel. Pero ¿qué pasa? Este rey Nabucodonosor, el Señor lo utilizó para que ellos, ¿verdad? Este rey atacó a Israel y trajo todo lo que tenía Israel de que valía la pena. Allí trajeron oro, trajeron los hombres jóvenes que trabajaban y fueron cautivos. Pero vimos que cuando vinieron los medo-persas, ¿verdad? Ellos libertaron a Babilonia, es decir, libertaron. Israel luego fue exiliado, pero duró muchos años bajo el mando de Nabucodonosor, trabajando para él y haciendo la cosa para él. Pero vemos este rey que dice, y habló el rey, esta es la gran Babilonia, la que yo edifiqué para casa real,
con la fuerza de mi poder, es decir, de su poder. Este rey echó a Dios a un lado y puso su propio gobierno de su fuerza. Nada que ver, nada que pensar que Dios lo había usado, porque vemos que Dios le habló a aquella ciudad de Israel a través de Jeremías y a través de Isaías, cuando Isaías le hablaba y Jeremías, incluso que Isaías caminó en pantaloncillo, demostrando a aquella ciudad que estaban desnudos en la creencia de Dios, en los estatutos, en la confianza, y ellos siguieron, pues Dios tuvo que Dios utilizó a Nabucodonosor para que ellos entendieran, pero ni siquiera así el mismo Nabucodonosor entendió que Dios lo usó en ese momento, ¿verdad? Para que este pueblo entendiera que Dios lo estaba pasando por un proceso. Yo no sé por qué proceso usted está pasando, pero si usted tiene un espíritu del pasado, de que le hicieron en el pasado, que lo trataron mal, de que le hicieron algo, suelte eso, mi hermano, suelte ese espíritu del pasado y dígale, Señor, yo quiero caminar de tus manos, yo quiero hacer tu voluntad. Dejo atrás todo espíritu de dolor, de tristeza, de que me han hecho mal. Nosotros tenemos que pedir la ayuda de Dios y decirle, Señor, pero sobre todas las cosas que se haga tu voluntad. Dice el rey, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, es decir, para mi gloria, para la gloria de Nabucodonosor, no para la gloria de Dios. Pero vimos aquí, bendito sea el Señor, que este rey Nabucodonosor tenía toda su confianza y su esperanza en Dios. Aquí vimos donde él ponía su gloria en él, su confianza en él. Pero más abajo, si usted lee aquí en el versículo 34, de ahí mismo, Daniel 4, del versículo 34, más abajo, dice, más al fin del tiempo, escuche, esto es ahora, después que Nabucodonosor, el Señor tuvo que pasarlo por un proceso bien difícil. Decir, ¿por qué el Señor pasó a Nabucodonosor por este proceso? Porque, mis hermanos, el rey Nabucodonosor, cuando dice que estando él en su palacio y mirando toda su grandeza, bendito sea el Señor, donde él le contó a Daniel y Daniel le contó la visión de la estatua, bendito Dios, y vemos que Daniel le decía, sabemos que estaba a la cabeza de oro, ¿verdad? Tenía la cabeza de oro, estaba la estatua de piel, de cobre, de bronce. Cada metal de esta estatua, mis hermanos, significaba un reino, el reino de los romanos, de los medo-persas, de Babilonia. Si usted estudia la estatua de sueño de rey Nabucodonosor, usted se va a dar cuenta que cada metal de esta estatua significaba un reino. Entonces, como la cabeza era de oro, usted sabe que el rey Nabucodonosor hizo una estatua completa de oro. ¿Por qué hizo la estatua completa de oro? Porque cuando Daniel interpreta el sueño, él le dice, la cabeza de oro es tu reino, eres tú. Entonces, él hizo la estatua completa, como quien dice, todos los reinos son míos, todos los reinos yo los gobierno, porque la gloria es mía. Yo con mi poder yo puedo. ¿Qué hizo el Señor cuando vimos? ¿Verdad? Que también nosotros vimos aquí hablando de la estatua completa de oro cuando los amigos de Daniel no quisieron humillarse delante de la estatua y fueron lanzados al horno de fuego, bendito Dios, solo porque ellos no se prestaron para adorar dioses ajenos, dioses hechos de mano. Tenemos que tener cuidado con darle la gloria a estatua de madera, bendito Dios, de yeso, gloria a Jesús, imágenes de cuadro, no. La gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque por fe. Ahora esto es por fe, porque yo creo que Dios lo hizo, porque hace 2000 y pico de años, ya diríamos, ¿verdad? Dios envió su amado Hijo y nos limpió. Ahora nosotros tenemos algo muy importante que hacer. Pero cuando vemos este rey en su soberbia, bendito Dios, metido en su soberbia, ¿qué hizo el Señor? Gloria a Jesús. Nosotros vemos, bendito Dios, donde Dios toma a Nabucodonosor, bendito Dios,
Y dice aquí, gloria a Dios, que Nabucodonosor, mis hermanos, yo le pido que nosotros estudiemos las escrituras. Léase el libro de Daniel para que usted pueda entender la soberbia de este rey. Usted va a entender mucho más el tema del orgullo. Léase este libro de Daniel lentamente y vamos a pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría, que nos ayude a entender su palabra, porque cuando leemos aquí y nosotros vemos que Dios manda a este rey como un animal, a decir, a vivir en los montes, mis hermanos, como un animal, como buey, ahí lo leemos, bendito Dios. Lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros, gloria a Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Dice el 33, voy a leer antes de 34. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado, escuche, de entre los hombres y comía, escuche, lo mismo que le digo que fue humillado, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Bendito Dios. Ahí vemos donde Dios lo humilló como un animal. Es decir, el Señor trastorna la mente, trastorna los corazones. Por eso no debemos, mis hermanos, nunca jamás tenemos que reprender cuando usted ve que el otro está progresando, que usted ve que el otro tiene casa, tiene carro, que Dios lo está prosperando, amén. Si Dios lo está prosperando, amén. Aquellos que te han hecho daño, no le guardes rencor. Yo le pido, mis hermanos, que si hay alguien que te ha herido tu corazón, tu sentimiento, pídele a Dios, ora por esa persona. A mí me ha pasado, mis hermanos, a mí me ha pasado, bendito Dios. Yo fui, ¿verdad? Mi esposo tuvo una infidelidad, bendito Dios, y esa muchacha, bendito Dios, yo estaba pasando por un momento muy difícil, pero el Señor me dijo a mí, ora por ella, ora, y yo oraba, orando, y hasta ayunando, mis hermanos, pero hubo un momento que Dios me dijo, ya, no ore más. Cuando Dios, a mí, yo te hablo porque yo soy testigo, cuando Dios me dijo, ya no ore más, era porque mi corazón estaba sano. Yo sané. Yo le decía, Señor, búscale un esposo a ella, así como tú me diste un esposo a mí. Ayúdala a que ella pueda encontrar un esposo y un padre para esos niños que ella tiene. Ayúdala, Señor. Yo deseaba, yo pedía para ella como si fuera para mí misma. Si alguien te ha herido, si alguien te ha lastimado, si alguien te hirió, ora por esa persona. Dile, Señor, ayúdame a perdonar. Si tú no puedes perdonar con tu corazón, dile, Señor, yo necesito que tú me prestes tu corazón porque mío está tan lastimado que yo siento que con mi fuerza no puedo, pero si tú me ayudas, yo podré hacerlo. Y usted se pone en la mano de Dios y yo sé que Dios lo va a ayudar. Bendito Dios. Nosotros vemos aquí donde reconoce Nabucodonosor, escuche, después que fue como un animal y todo eso, donde también usted va a leer, cuando usted lee el libro de Daniel, usted va a ver cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, gloria a Dios, que el Dios le cerró la boca a los leones. ¿Quién puede hacer eso más que Dios? Porque aquel que murió en la cruz del Calvario y se levantó entre los muertos y duró 3 días, escuche, 3 días muerto y se levantó. ¿Qué no puede hacer el que creó los cielos y la tierra? Mi hermano, solo Dios. Mire aquí donde Dios humilló a Nabucodonosor. En el versículo 34 dice, esto lo dice ahora Nabucodonosor, mas al fin del tiempo, yo, escuche, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Decía aquí, vemos que Nabucodonosor recobra su conciencia. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Ay, santo, gloria a Dios. Y bendije al Altísimo. Escuche. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es
sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí vemos cómo Nabucodonosor reconoció, dice, que su reino por todas las edades. Es decir, mis hermanos, usted sabe que el Señor dice que es por los siglos de los siglos. Es decir, la Biblia ni es vieja ni es moderna. La Biblia es por los siglos de los siglos. Cuánta persona, cuánta vida. Y vemos, pero la palabra de Dios se cumple porque se va a cumplir. Pero usted y yo tenemos que ser transformados. Si usted y yo aceptamos el Señor y estamos caminando bajo la voluntad de Dios y somos soldados de Dios, nosotros no podemos permitir en nuestra vida todo espíritu de orgullo, de altivez, ni de vanagloria. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque también vemos, mis hermanos, que la vanagloria y la mundanalidad del mundo, bendito Dios, es muy fuerte y a Dios no le agrada. Vemos que en la vanagloria vemos los artistas. Usted ve los artistas que reciben esos reconocimientos. Cuando reciben esos reconocimientos, mis hermanos, muy difícil que usted vea a un artista que diga la gloria es de Dios. No voy a decir que no lo hay, que no lo dicen, pero muy difícil que usted lo vea que diga la gloria es de Dios. El Señor me dio el don, me dio el talento, porque los dones no son de nosotros. Si usted tiene fuerza para trabajar, si usted tiene fuerza para levantarse, si usted tiene un techo que usted lo compró, si usted tiene un carro que usted lo compró, es porque a Dios le plació, es porque la misericordia de Dios lo ayudó, es porque Dios lo restauró, porque Dios lo levantó, porque los dones son de Dios. Nosotros no tenemos talento porque somos inteligentes. Tenemos que pedir esa sabiduría del cielo. Usted puede tener entendimiento porque usted lee un manual y usted hace algo, pero la sabiduría de lo alto es otra cosa. La sabiduría de lo alto es la sabiduría, es que entiende. Si usted es sabio en el camino de Dios, usted entiende que usted necesita a Dios. Por eso dice la palabra, gracias Espíritu Santo, que los pobres en espíritu. ¿Qué es una persona pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es que reconoce que sin Dios no es nadie. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado con la vanagloria y la mundanalidad. Es decir, ¿cuántos predicadores hoy no se están dando la gloria a ellos mismos? Con esos views, con esos likes, usted lo ve en esas redes sociales, llevándose con palabrita como dijo Pablo, bendito sea el Señor en el libro de los Hechos, que no es con palabras sabias para que la cruz no se haga vana, porque aquí el único fuerte fue Dios, que envió su Hijo amado para que todo aquel crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. Por eso es claro que dice que la verdad os hará libre. Si conocemos la verdad, ella nos liberta, ella nos restaura, ella nos fortalece. Vamos a poner nuestra confianza, mis hermanos, en Dios, porque fuera de Dios no hay nada. Bendito sea el Señor. Y la mundanalidad, el amor al mundo, mis hermanos, el amor al mundo y amor a Dios son incompatibles. Es decir, si usted tiene amor al mundo, usted no es compatible con Dios, porque dice que usted no puede amar a dos señores. O amas a uno o aborrece al otro. Por eso, mis hermanos, es que usted ve que el mundo no quiere muchas veces saber de nosotros. ¿Por qué no quiere saber de nosotros? Porque la misma palabra dice que el mundo nos aborrecerá. Bendito sea el Señor. Por eso es que bienaventurado aquello cual el mundo aborrece. ¿Por qué? Porque si el mundo no aborrece, nosotros tenemos, no nosotros buscando contienda, buscando disensiones,
buscando chisme, buscando, hablando lo que no nos conviene hablar. Cada día más tenemos que callar más, orar más y estudiar más la palabra, porque ella es la que nos va a transformar a través de ese Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador y nuestro libertador. Pero tenemos que decir, Espíritu Santo, ven, si tú no vas conmigo, yo no voy de aquí a ningún lugar. Yo no voy a salir a mi trabajo, perdón. Él va a estar con nosotros porque Dios nos dejó un ayudador. Y ese es el Espíritu Santo. Por eso le dijo a Pedro, a ustedes os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá un consolador y se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso eso de los Jesús solo, de esa cesta, cuántas cestas hay hoy en día, mis hermanos. Tenemos que abrir los ojos y pedirle a Dios que nos ayude cada día más a través de la palabra. Ella nos va a dar el entendimiento que necesitamos. La Biblia nos advierte amor del mundo, que se refiere que el amor del mundo, escuche, la Biblia nos habla a nosotros del mundo. Dice que aquellos que aman, el que ama, el que tiene su amor en la cosa del mundo, mis hermanos, está fuera de la voluntad de Dios. Porque el mundo, estamos aquí, dice la palabra, pero no pertenecemos de aquí. ¿Por qué? Porque pertenecemos a nuestra ciudadanía que está en los cielos, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde Dios nos ofrece una corona incorruptible. Pero nosotros sabemos a quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza. Bendito Dios. Porque el mundo se refiere a un sistema o modo de vida que se opone al carácter de Dios. Se opone al carácter de Dios. Por eso es que usted está viendo hoy cómo está el mundo, cómo está todo esto. Por eso usted ve que el LGBT, eso de que están tratando de nuestros hijos, mis hermanos. Tenemos que abrir los ojos, hablarle a nuestros hijos, porque las escuelas quieren trastornar la mente de nuestros hijos y hablarle de lo que no le deben de hablar. Por eso tenemos que estudiar la palabra y hablarle a nuestros hijos de cómo son las cosas. Dice, cuando vino la mundanalidad y cuando nuestro primero padre decidieron a la tentación, es decir, cuando se dieron el huerto del Edén, Dios solo pedía que nos pide lo que nos pide hoy. Dios les pedía lo que nos pide hoy a nosotros, a Adán y a Eva. ¿Qué le pedía a Dios? Lo mismo que hablábamos anteriormente, la obediencia. Nosotros tenemos que someternos a Dios. Pero ¿qué hicieron Adán y Eva? Que se sometieron a su propio deseo. Se fueron con su propia concupiscencia. Es decir, lo que importa es mi opinión. Eso es cuando usted está en la mente del mundo y en el orgullo. Solo me importa mi opinión, solo me importa mi deseo, solo me importa mi placer y solo me importa mi propia gloria. Ese es el espíritu de mundanalidad. Cuando toda nuestra mente, cuerpo, alma y corazón está en el mundo. Por eso, mis hermanos, Dios no se equivoca. Dice, donde está tu corazón, allí está tu mayor tesoro. Bendito Dios. Es decir, allí está tu tesoro. Donde está el corazón tuyo, ahí está. Si tengo una casa, ahí está. Si está la mente en un carro, ahí está. Pero tenemos que pedir, no es malo tener, porque Dios nos ayuda. Y si a Dios le place, Dios nos puede bendecir. Pero tenemos que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fuerza, cada día más, decirle, Señor, ayúdame. Yo no puedo, pero me voy a arrastrar al propósito por el cual tú me has llamado. Amén. Entonces, ellos andaban, Adán y Eva se fueron bajo su propio deseo. Bendito Dios. Y nosotros vemos aquí, gloria a Dios, en Primera de Juan 2:5. Mis hermanos, anoten y vamos a pedirle a Dios que nos ayude,
que nos ayude a entender la palabra. Si usted le pide a Dios que nos ayude a entender la palabra, Él lo va a ayudar, porque nadie nació sabiendo. No tenga miedo, no tenga temor. Si usted hace algo, hágalo para Dios. Hágalo con la ayuda de Dios. Dígale, Señor, si a usted tiene que cantar, cántele a Dios. Si usted siente adorar, adore a Dios. Pero dígale, Señor, yo no puedo, pero de tus manos yo sé que yo saldré victorioso. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios tiene el control de todas las cosas y no tenemos que temer. ¿Por qué tenemos que temer? No tenemos que temer porque Dios es bueno y Él nos ayuda, y más cuando nosotros estamos en los caminos de Dios. Cuando usted no puede algo, dígale, Señor, mira, yo soy débil. Cuando usted tiene una tentación, mis hermanos, y usted siente que dentro de usted hay cosas que no son del agrado de Dios, escuche esto. Cuando usted tiene cosas que usted ve que no son del agrado de Dios, ayune y ore por esas debilidades, porque usted sabe que Dios lo va a ayudar a perseverar, porque Él no nos deja solo, Él nos ayuda a perseverar. Dice la palabra que diga el débil, fuerte soy. Aunque esté en tribulación, dice que diga el débil, fuerte soy. Así que aunque usted esté pasando por situaciones difíciles, dígale, soy fuerte en Dios, porque Dios me va a ayudar a salir de esta situación, a deshacerme de este rencor, a dejar todo lo que no te agrada, Señor. Pero tenemos que reconocer, ayune y ore, que Dios lo va a ayudar, sea cual sea. Si usted hace algo y usted dice esto no está bien, si no, pida al Espíritu Santo, si hay algo en mí, revélame, ayúdame, Señor, y Dios nos va a ayudar, porque Él nos ayuda. Vamos a ir, Primera de Juan 2:15, bendito Dios, 2:15, Primera de Juan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ves que está aquí en la palabra? Porque Dios nos habla. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, escuche, de la carne, los deseos de los ojos, lo de los ojos, lo que usted mira. Si usted mira una mujer y usted puede pecar, no se quede mirando ahí. Mire para otro lado, váyase para otro lado. Dice, los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, escuche, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Dígale, Señor, ayúdame a permanecer en tu camino. Ayúdame a dejar todo lo que no es de tu agrado. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el orgullo, mis hermanos, no es del agrado de Dios y que es pecado sobre todas las cosas. Es pecado. Así es que yo quise traerle este tema del orgullo para que viéramos, bendito Dios, pero estúdiese el libro de Daniel para que usted vea el orgullo que había en este rey. Y nosotros concluimos el tema del orgullo sabiendo que debemos reconocer cuando estamos mal. Tener carácter de perseverar es saber establecer metas en Dios. Es decir, vamos a poner meta. Vamos a decir, yo voy a ayunar por esto que me lleva a pecar, por esto que me lleva. Yo tengo soberbia, yo hago las cosas que no le agrada a Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios para que Dios moldee nuestro carácter, porque nosotros tenemos que aprender de los errores. Todos cometemos errores y todos somos pecadores. Pero sabemos que si nosotros reconocemos, amén,
Dios nos va a ayudar a que nos limpiemos para que estemos listos para el día de su venida. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, que sea Dios dándonos entendimiento y sabiduría y ayudándonos. Pida la ayuda del Espíritu Santo y pronto nos veremos con otro estudio. Amén. Así que espero en Dios que este estudio les sea para bien, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Para adelante y para atrás y para coger impulso.